Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia de la doctora Lorena Eugenia Sánchez Cadena, docente e investigadora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la División de Ingenierías Campus Guanajuato. Ella nos dará su charla Reciclaje de agroplásticos de invernadero. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Pues muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Con mucho gusto aquí para compartir un poco acerca del reciclaje. Muchas gracias, doctora. Qué bueno que está aquí con nosotros de nueva cuenta y adelante con su charla. Muy bien, pues nuevamente gracias y vamos a comenzar. Permítanme. Aquí está. Bueno, miren, con el afán de reciclar plásticos que se consumen en grandes cantidades, en el laboratorio de reciclaje de plásticos y polímeros en La Perlita, que está aquí en la División de Ingenierías, nada más que con sede en Perlita, decidimos enfocarnos sobre el reciclaje de los agroplásticos. En los últimos años ha habido una tendencia en la técnica de los cultivos y es esta que se llama la agricultura protegida. Se trata de precisamente poner una barrera entre la intemperie y los cultivos para tener pues mayores ganancias, ser más eficientes. Al tener los cultivos, por ejemplo, de las zarzamoras o los arándanos y protegidas, vamos a lograr tener una producción mayor, vamos a lograr tener un fruto de mayor calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando no tenemos protegidos estos cultivos, pues llega el aire y a veces se lleva, ¿sí?, el fruto, o cuando llueve demasiado, o cuando hay demasiado sol, ¿sí? Entonces la irradiación solar también afecta la producción de este tipo de lo que le llaman las berries, ¿no? Por ejemplo, pueden ser también las fresas. Por otro lado, también tenemos aquí en el Bajío una importante producción de plántulas de rosas. Por ejemplo, en Silao hay empresarios que cultivan rosas y dejan que crezcan hasta cierto nivel el tallo y luego esos tallos con todas sus raíces se mandan al Estado de México. En el Estado de México se hacen injertos y es así como logramos tener rosas de 2 colores. Entonces, Silao se está posicionando como una ciudad importante para este tipo de producción, ¿sí? O sea, las plántulas de rosas. Entonces, ya después terminan de crecer y ya las venden en el Estado de México y las traen después de regreso. Son nuestros proveedores de flores en Guanajuato son los del Estado de México. Pero, entonces, para poder tener esta agricultura protegida, usamos plásticos. Aquí en la imagen vemos estos plásticos de invernadero y como ustedes pueden observar, pues se venden para cuando queremos colocarlos son kilómetros de estos plásticos. Efectivamente tienen un tiempo de vida y hasta que se desgarran por completo, pues ya se quitan y se cambian por unos nuevos. Pero realmente son un problema porque muy poca gente que se dedica a la agroindustria los recicla. La mayoría los hacen rollo y los tiran ahí, los tienen acumulados, algunos los mandan a los basureros. Y si bien no son, en este caso, por ejemplo, los plásticos blancos son polietileno y realmente no es un material, por ejemplo, un residuo peligroso, no lo es, pero sí por la cantidad que se produce de desecho, pues realmente es un problema. El objetivo de este proyecto es que estos plásticos no se queden ahí abandonados, que se les pueda dar un nuevo uso, ya sea otra vez como para formar estos techos, ¿no? Estos techos de invernadero o como para otra aplicación diferente. El polietileno se usa en muchas aplicaciones de la vida diaria.
Entonces, la idea de este proyecto es eso, tratar de hacer un reciclaje de este tipo de plásticos. En esta primera etapa, lo que se hizo en el laboratorio fue, pues, lograr un reciclaje físico. Sabemos que podemos hacer un reciclaje químico, porque también en este laboratorio donde el que está a mi cargo, pues ya hemos hecho reciclajes, por ejemplo, de llantas o reciclaje de botellas de PET. El reciclaje de botellas de PET es mucho más sencillo que el de las llantas, porque el PET no está entrecruzado y las llantas sí. Este polietileno que vemos sobre las que son las cubiertas de, de los invernaderos tampoco tiene un grado de entrecruzamiento muy alto, entonces es muy fácil de reciclarlo químicamente. Pero la idea de no llevarlo a un reciclaje químico en el que lo podamos disolver por completo y usarlo en una aplicación diferente, por ejemplo, para hacer mousse poliuretano, que es relleno de colchones, que ya se hace, por ejemplo, con el polietileno tereftalato, que bueno, es igual. Entonces, la idea era hacer un reciclaje físico, perdón, para que pudiéramos volver a usar este polietileno que ya está en estado sólido y que puede, con un simple reciclaje físico, volver a funcionar o volverse a utilizar, por ejemplo, en esta aplicación, ¿sí? Entonces, vemos que en México y en muchas partes del mundo la agricultura protegida está incrementándose, se está usando mucho, sí nos ayuda a producir más y mejor, pero también eso contamina. Aparte del polietileno, tenemos, por ejemplo, la cintilla, que la ven en esta parte de arriba ustedes, ¿sí? Es con lo que se hace riego por goteo. Este ya es un polímero diferente. También tenemos otro polímero que este sí es más difícil de reciclar, que llaman el acolchado. El acolchado son 2 capas, ¿sí? Es una capa que tiene una como especie de bolsa de hule negra, pero aparte se llama acolchado porque tiene fibra corta pegada, que también es polietileno, pero de otra manera, y se forma como una colcha, como un edredón. Y eso permite, pues, que las plantas estén protegidas, tengan cierta temperatura, que además al momento de regar la distribución del agua sea más uniforme y también que, por ejemplo, todos los agroquímicos y los insecticidas y fertilizantes se puedan distribuir en cada una de las plantas de mejor manera. Pero fíjense, a lo que vamos es que nuestros plásticos, entonces, no solamente van a ser la matriz plástica, sino que van a estar en contacto con agroquímicos. Por eso es importante cuando hacemos el reciclaje, pues sí, lo que hacemos es triturar y lavar, porque los químicos que están ahí, sí, a veces, pueden causar, pues algunas ciertas consecuencias, por ejemplo, en cómo se va a poder trabajar mecánicamente el polímero, ¿sí? Entonces es importante sí lavarlo. En este proyecto, lo que yo me voy a enfocar en esta primera etapa, como les digo, a lo que es la cubierta de invernadero. La cubierta de invernadero tiene una función principal que es controlar la irradiación solar sobre las plantas, hace una especie de sombra y para eso pues entonces se clasifica en, por ejemplo, le llaman la cobertura, así le llaman ellos, la cobertura de 20%, de 50%. Hablando con los proveedores de estos materiales, porque hubo una feria tecnológica y asistí a la feria y ahí pude platicar con gente que son proveedores de este material. Me comentan que, fíjense, estas coberturas vienen desde Israel. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no las fabricamos aquí, no? Si hacemos PET para las botellas de refresco, ¿cómo no vamos a hacer un polietileno para las coberturas? Bueno, ahí habrá que hablar, no sé, verificar, ¿no? No sé, los procesos tecnológicos y demás, pero bien importada, bien importada. Entonces, algo interesante de este proyecto es que podríamos reciclar la que ya está en desuso y pues volver a fabricar nueva y ya no tener que importarla, ¿sí? Bueno, la función principal de esta cobertura es que nos ayude como aislante para la irradiación solar y también que nos proteja de la intemperie, porque cuando hay suficiente o bastante aire, pues a veces las plantas hasta se rompen.
Entonces ya con esta cobertura, pues se disminuye esta fuerza del viento sobre las plantas y también cuando llueve, pues ya es mucho menos la presión que cae sobre la planta, porque les digo que se usa mucho para estos cultivos que son muy delicados, como las zarzamoras. Precisamente en Michoacán hay una gran extensión de tierra que se dedica a todo esto de las zarzamoras, los arándanos. Entonces, muchos de estos cultivos están protegidos con esta cobertura que llaman ellos en el agro. También fíjense que se usa para cubrir los terrenos donde están las reses, las cabezas de ganado. Me mencionaba el proveedor que cuando no tienen los terrenos cubiertos, la lluvia deja muy húmedo el suelo. Entonces las patas de las vacas y los toros a veces empiezan a hacer un cultivo, un caldo especial para que se desarrollen ahí hongos y bacterias. Entonces las patas de los animales, de las vacas y los toros, se empiezan a llenar de hongos y bacterias que empiezan hagan de cuenta como a corroerle las patas, empiezan a comerse el cartílago. Entonces es un gran problema y ellos prefieren, en lugar de estar curando las patas de las cabezas de ganado, pues entonces cubrir esto, porque además se estresan menos por el sol y al estar menos estresadas y limpias de las patas, pueden dar más leche, que lo tienen comprobado. Fíjense qué interesante. Cuando la vaca está sin tanto sol, produce más leche. Seguramente tiene que ver también con que se deshidrata menos, ¿no? El chiste es que ellos han ido midiendo el grado de confort de las vacas y pueden relacionarlo con su capacidad de producir más leche. Entonces, también hay ganaderos que invierten kilómetros y kilómetros, ¿sí? Se invierten dinero para poder proteger todo el terreno donde están sus vacas. Bueno, entonces el proveedor tiene esos dos clientes, el agro y la gente de, de la ganadería. Dentro de los tipos de reciclaje que podemos, con los que podemos trabajar, ¿sí? Este tipo de materiales y que se usa pues en general el reciclaje para plásticos, vamos a encontrar los métodos físicos, los métodos de síntesis de plásticos biodegradables, que está en boga, está de moda, es una nueva vía para reciclar plásticos. El método químico, que es la pirólisis y la solvólisis, y la incineración. Entonces, en el método físico, que es el que nosotros vamos a usar en este proyecto, se toma el material de plástico, puede ser, por ejemplo, lo puedo aplicar para, como lo vemos aquí en la ilustración, yo puedo aplicar unas sillas, agarrar unas sillas de plástico o, por ejemplo, los envases de polietileno de alta densidad que van a ser el polietileno, por ejemplo, del aceite Bardal, el del jabón Ariel, ¿sí? Este polímero opaco, este plástico, yo lo puedo, pues lo tomo, lo recojo de los basureros y lo trituro, ¿sí? Este plástico se tritura, se funde y me puede servir para formar el mismo material, o sea, puedo hacer termoformados, termosoplados, que es como se hacen mucho las botellas de los envases de jabón, por ejemplo, o también puedo hacer una especie de madera plástica, como se los muestro aquí, ¿sí? Y bueno, no sé si ustedes han ido a preguntar los precios de la madera plástica y realmente son caras, ¿eh? Por metro cuadrado es caro. Ahorita todavía es más fácil o más económico. Si tienes una terraza, poner una, una losa y un piso de, por ejemplo, de vitropiso, ¿sí? Es más barato eso que forrarla con madera plástica. ¿Por qué? Pues esta madera ha ido alcanzando valores en el mercado muy interesantes. Entonces, lo que se hace con la madera plástica es que pues, se le puede combinar pedacitos de madera de verdad que viene de los árboles y pedazos de plástico como polietileno. Se mezclan con un pegamento y se le da la forma de tablas y pues tiene la ventaja de que duran mucho tiempo a la intemperie, ¿sí? El plástico permite que pues que no se empiecen por ejemplo, a despintar. Si tú tienes un piso de madera a la intemperie, luego, a los 15 días cambia de tono porque ya llovió, el aire empieza a hacer una especie como de abrasivo sobre la madera.
En cambio, en la madera plástica no, te dura muchos, muchos años. Esa madera plástica luego ya a veces no la tienes que estar volviendo a pintar, ¿sí? Entonces, o no la pintas tan seguido. Podemos usar entonces el método físico, que es triturar y fundir para formar ya sea la misma silla o el mismo envase o, por ejemplo, madera plástica. También puedo evitarme mezclar la madera y solamente poner puro plástico. También podemos hacer unas cercas, pisos, muebles de puro polietileno de alta densidad reciclado, ¿sí? Sin tener que mezclarle nada. Yo tengo un proyecto y de ahí hice un paper en el que nosotros reciclamos con reciclaje físico el polietileno de alta densidad y le agregamos Tetra Pak. Y entonces los desechos de Tetra Pak, como el Tetra Pak tiene una lámina de aluminio, pues resulta que el aluminio le sirve como carga. O sea, tenemos una matriz de plástico y el aluminio sirve como carga y entonces podemos, al medir las propiedades mecánicas, podemos obtener un material mucho más resistente que si solamente ponemos el plástico, ¿sí? Entonces, pues así se puede ir combatiendo todos los problemas que tenemos en los rellenos sanitarios, que realmente ni son rellenos, solamente son, bueno, al menos aquí en Guanajuato, pues es una zanja donde se ha ido tirando toda la basura y que ya vimos qué problema tan grande se dio cuando se quemó todo eso. Entonces, todo el plástico que está en la basura, pues no debería estar ahí. Nosotros deberíamos de sumar esfuerzos por tener cero plástico en la basura, porque el plástico es petróleo procesado y ya se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para del petróleo sacar el plástico, obtener un polietileno, por ejemplo. Entonces, no debemos mandarlo a la basura. Todo el plástico deberíamos reciclarlo y reutilizarlo muchas veces. Bueno, para eso está el método físico. Tenemos otra estrategia que es la síntesis de plásticos biodegradables. Precisamente ayer hablaba con un colega, el doctor Antonio Martínez, y me decía que han estado trabajando acerca de, con la Universidad de Guadalajara, de un biopegamento, ¿sí? Bueno, la empresa Dow Chemical, por ejemplo, ha invertido muchos dólares en tratar de hacer embalajes, ¿sí? Para que estos embalajes, una vez que se usen, se puedan en la intemperie empezar a degradar mucho más rápido. Han sintetizado moléculas que tengan grupos funcionales que al estar en contacto con microorganismos y con el sol y con el aire, se pueda ese polímero degradar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, hay de veras sí esfuerzos de las empresas, están como despertando. Miren, en Europa ya tenían esta conciencia y se había trabajado mucho sobre esto y hasta hay nuevas normatividades. Por ejemplo, están obligando a las empresas a hacerse cargo de sus embalajes. Por ejemplo, te venden el yogur y ya, aquí te venden el yogur y ya es tu problema qué haces con el envase de yogur, ¿sí? Bueno, en Europa van un paso adelante en eso de que los embalajes ya no son responsabilidad del consumidor, también son responsabilidad del productor. Bueno, por otra parte tenemos el método químico. En el método químico tenemos dos alternativas, la pirólisis y la solvólisis. Cuando queremos reciclar los plásticos por pirólisis, esto se va a tratar de que quemamos el plástico a cierta temperatura en la que no lo degradamos totalmente, solo rompemos ciertos enlaces y eso me permite tener un material que pueda volverlo a usar en la misma aplicación o en algo diferente, ¿sí? Por otro lado, tenemos la solvólisis. La solvólisis es muy interesante porque, a diferencia de la pirólisis, voy a calentar para temperaturas más bajas. Entonces, voy a usar un consumo de energía menor. En la solvólisis, yo voy a tomar mi plástico que quiero reciclar, voy a agregar solventes, catalizadores y voy pues, a suministrar temperatura. Entonces, hablamos de temperaturas más o menos de 200 grados, 250, ¿sí? Mientras en pirólisis hablamos a veces hasta de 400 grados centígrados. Bueno, con la solvólisis nosotros podemos hacer em, lo, lo que está aquí en este diagrama, que aquí se ve, tengo unos serruchos aquí que van cortando los enlaces, ¿sí? Donde tenga yo enlaces conjugados, ahí va a haber, o sea, de dobles y triples enlaces, ahí voy a ir a cortar enlaces y entonces mi molécula, que es una macromolécula, acuérdense que los plásticos son macromoléculas,
esa macromolécula se va a cortar y entonces la cadena va a quedar en pequeñas cadenas cortas que nosotros llamamos oligómeros. Y entonces ya ellas van a servirme de materia prima para formar un plástico nuevo, diferente o el mismo plástico. Normalmente se usa para un plástico diferente, ¿sí? Pero también pudiera ser para un plástico, el mismo plástico de antes, ¿sí? De donde venía. Y si no, también yo puedo tener, por ejemplo, esta materia prima para formar impermeabilizantes, pinturas, solventes, barnices y también, por ejemplo, en el caso del PET, yo puedo, les he platicado ya, puedo tomar la botella de PET, miren, aquí tengo una botella de PET, ahí sí se ve mi botella, ¿no se ve? Bueno, aquí está la botella de PET y la puedo solvolizar. Fíjense, hay un método que yo desarrollé a partir de otro que ya existía, ahí donde hice mi doctorado en Europa, y en media hora disuelvo la botella completa. Después yo puedo poner permanganato de potasio a temperatura ambiente y formar mousse poliuretano. Y pues, eso me sirve para los rellenos de los colchones, por ejemplo, ¿sí? O de los asientos, de las sillas. Entonces, es muy interesante esto de la solvólisis. Acuérdense que lisis es cortar, entonces corto a través de un solvente la macromolécula. Tenemos también un último, ¿cómo les diré? Un último recurso para reciclar los plásticos y es la incineración. Aquí yo en mi diagrama les muestro un horno giratorio. Estos hornos giratorios lo que hacen es que pues queman la basura y se generan gases muy calientes. Esos gases se mandan a través de un ducto hacia un serpentín. El serpentín sirve para precalentar agua y a partir de esto formar vapor de agua para generar energía eléctrica. ¿Cómo se genera la energía eléctrica, por cierto? Fíjense que es una pregunta que de manera frecuente cuando empieza el semestre les hago a mis alumnos. Y vamos en licenciatura y vamos en maestría y muchos muchachos y muchachas no saben cómo se genera la energía eléctrica. Eso también ahí se los dejo de tarea. Chequen, traten de investigar cómo se genera la energía eléctrica. En un mundo donde decimos que se va a acabar el petróleo, todos deberíamos de saber entonces cómo se genera la energía eléctrica para que podamos decidir si nos conviene comprar un auto eléctrico o no, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, les comento rápido, en este horno giratorio lo que hacemos es quemar los plásticos. El problema o el gran inconveniente de un horno giratorio es que voy a necesitar trabajar con temperaturas más elevadas, o sea, ahí ya sí trabajo con 600, 800 grados. ¿Qué sucede? Bueno, pues adentro del horno hay unos ladrillos refractarios que soportan altas temperaturas y lo que hago es que si de casualidad se me fue una lata de refresco, ¿no? De aluminio revestida con resina epóxica, pues también se quema y todo se quema. Cuando hice mi doctorado en Francia, fui a una visita industrial y pude ver un horno giratorio. A mí me llamó mucho la atención que el horno giratorio era de la industria privada, pero de la empresa privada, pero estaba conectado, estaba al lado de una sucursal, de una planta de generación eléctrica de la EDF, que es la energía o sea, la oficina que se encarga de generar energía eléctrica en Francia es del Estado. Entonces eso fue muy interesante, ver esa sinergia entre la empresa privada y el Estado. Estaba la empresa privada al lado de la planta generadora de energía. Entonces, ellos precalentaban el agua para que la EDF, que es como la Comisión Federal de Francia, pudiera generar la energía eléctrica. Fíjense qué interesante. Eso yo creo que también lo podríamos implementar en el país, ¿no? Y tener pues esta sinergia entre Estado y la empresa privada. Bueno, tiene dos inconvenientes muy grandes el quemar la basura a ese grado. Primero, todo el valor agregado del petróleo transformado en plástico se pierde por completo, porque lo que queda al final son cenizas, ¿sí? Entonces, no es muy bueno tener los hornos giratorios
deberíamos de tratar de reciclar antes, o sea, ya tengo el plástico, bueno, vuélvelo a usar, dale otra forma, conviértelo en bolsas de plástico, haz algo, ¿no? O en tarimas, o en pisos, en puertas. Por ejemplo, en el zoológico de Morelia, las puertas de los baños son de polietileno de alta densidad reciclado y se ven muy bonitos, o sea, tienen muchos colores. Ya no tienen que pintar y pintar esas puertas. Si fueran de metal, se tendrían que pintar cada cierto tiempo. Esas ya no, ya están con esos colores, ¿sí? Entonces, la incineración cuando sale de control ya no se desfoga al serpentín, se desfoga a la atmósfera y entonces contaminamos. Por eso sí es importante tratar de reciclar antes de llegar a la incineración por los otros métodos que les digo, pirólisis, solvólisis, el método físico o de plano tratar de sintetizar los polímeros con grupos funcionales que les permitan servir como de autodegradadores o algo así, ¿no? Que con la luz solar, con el oxígeno, con la intemperie puedan empezar a degradarse en un tiempo mucho más corto. Bueno, continuamos. El objetivo entonces es evaluar a través de un estudio de propiedades mecánicas la factibilidad de reciclar el polietileno, que es este polietileno blanco de las coberturas. Entonces, les digo que es una primera etapa, después iremos avanzando en otro tipo de plásticos, o sea, todos del agro, pero podría ser todo un reto tratar de reciclar, por ejemplo, este acolchado que les digo. Aquí en este trabajo, pues lo que se vio como hipótesis fue que a través de un estudio de propiedades mecánicas se podía evaluar la reutilización posible del polietileno del invernadero, que elaborando mezclas con diferentes proporciones, ¿sí? Del polietileno virgen y el polietileno usado. La idea principal es esa, o sea, reciclar a través del reciclaje físico y poder mezclar, hacer mezclas de polietileno usado y polietileno virgen para medir propiedades mecánicas y ver, bueno, hasta cuánto polietileno usado puedo emplear para tener casi las mismas propiedades mecánicas del virgen, ¿sí? Y entonces, pues proponer esta mezcla para poder volver a formar las mallas estas de las coberturas, pero sin tener un compromiso en cuestión de la calidad con propiedades mecánicas, ¿sí? Bueno, pues la metodología fue ir y comprar material nuevo, así vienen estos rollos, les digo que los venden por rollos de kilómetros, y luego ir a recuperar en el relleno. Precisamente en Irapuato, hay un reciclador de estos materiales. Entonces fuimos ahí y ya nos trajimos eh, esta cobertura ya usada, ¿sí? Ya de desecho, se trituró, se lavó y se formaron las mezclas a través de unas placas. Nosotros tenemos unos moldes para hacer reciclaje físico, tenemos un horno y entonces estuvieron probando diferentes mezclas, ¿sí? Empezamos con una placa que es la placa base, la placa de control, esa no tiene nada de material usado, es puro material virgen y tenemos así, fuimos poniendo 10, 20, 30, 40, hasta 100%, o sea, fuimos mezclándole diferentes proporciones de material usado hasta obtener una placa con puro material usado por completo. Para que no tuviéramos tantos intersticios y el material quedara de un espesor homogéneo, pues tuvimos que usar una prensa y entonces una vez que se funde, se mete el molde a la prensa para desplazar todo el aire que queda ahí y que nos haga menos intersticios. Una vez que se tienen las placas, se le somete a esta máquina que le llamamos máquina de pruebas universal, eh, la marca se llama Instrum y por eso le llamamos coloquialmente en las fábricas el Instrum. Entonces, hay una norma de la ASTM en la que nos especifica que se tienen que hacer estas probetas por triplicado. Entonces, bueno, a las placas se les recorta y se forman las probetas y hay unas mordazas, son como unas manitas y entonces se jalan las probetas y al momento en que la probeta se fractura, pues la máquina detecta los kilonewtons que implicó, ¿no? La fuerza que implicó que se utilizó para poder fracturar las probetas. Cabe mencionar que una alumna muy dedicada, pues
dijo, no, yo no voy a hacer 3 probetas, voy a hacer 9. Y entonces hizo los cálculos sobre 9 de las probetas. Bueno, para poder verificar que se había obtenido, primero se hizo un análisis con espectroscopia infrarroja para ver que de verdad lo que estábamos trabajando era polietileno, ¿sí? Entonces, bueno, se saca un infrarrojo sobre eso, se hacen las pruebas de resistencia a la fractura, se mide el módulo de Young. El módulo de Young me va a permitir ver qué tan resistente es un material y eso está relacionado también con el grado de cristalinidad que presenta. Y también se hizo un estudio en calorimetría diferencial de barrido. Todo pues para tratar de entender qué sucede con el material que está reciclado, ¿sí? Que está usado ya. Bueno, aquí les presento, espero que sí se pueda ver. A ver, déjenme ver si aquí yo lo hago más grande. Ay, creo que sí se ve mejor. Bueno, tenemos las muestras de los resultados de las placas del polietileno. Aquí es el espectro cuando no tiene nada de reciclado, de material reciclado, cuando tiene 50% de reciclado y 100% de reciclado. Aquí nosotros ya conocemos los picos que nos tiene que dar para el polietileno, todos corresponden muy bien. Tenemos uno aquí, por ejemplo, un pequeño pico de grupos carbonilo, que si se fijan, cuando va en 100% de material reciclado es más agudo. Bueno, esto nosotros lo relacionamos con que seguramente el polietileno no es puro polietileno, pues es un polietileno comercial y seguramente debe tener una especie de aditivo. Es muy probable que los fabricantes hayan adicionado algún químico que le permita ser más resistente a los rayos UV. Esto nos ayuda a que el material envejezca menos rápido, menos pronto con la radiación UV. Se fijan que es diferente dependiendo de la mezcla que tengo, ¿sí? Bueno, pero al final podemos constatar que sí es polietileno. Entre los resultados para el termograma en calorimetría diferencial de barrido tenemos algo muy interesante. Vemos que podemos medir la entalpía, que es el área bajo la curva, ¿sí? De lo que es la temperatura de fusión. Nosotros vimos que la temperatura se mantiene, pues es más o menos el mismo material. Sin embargo, la entalpía, que ya es el área bajo la curva, vemos que va cambiando, ¿sí? Aquí tenemos un valor de entalpía de 84.74, que es cuando tenemos una muestra con 0% de polietileno usado. Después, la entalpía va bajando a 70 y hasta 57, ¿sí? Cuando tengo ya material usado y cuando tengo totalmente puro material usado. ¿Qué significa esto? Pues aquí hay algo muy interesante. Miren, la luz UV, los rayos UV, la luz del sol y la intemperie empiezan a cambiar un poco la estructura de nuestro polietileno, de la cobertura, y de tal manera que la entalpía, ¿sí?, va cambiando. Eso significa que necesitamos menos energía para fundir el material, o sea, funde a la misma temperatura, pues sí, es el mismo es polietileno, no es otra molécula, pero necesito menos energía. Eso significa que los campos cristalinos de los que está formado mi polietileno se ven cambiados, se ven modificados. Lo vamos a constatar con el módulo de Young. Tengo menos campos cristalinos conforme el material es puro material usado. Eso significa que los rayos UV, los químicos que se agregan, ¿sí? Porque los químicos a veces no solo se quedan en la parte del suelo, sino que con el sol empiezan algunos a evaporarse y llegan hasta esta cobertura. Entonces, esos químicos, la luz solar y la intemperie, la abrasión del viento sobre el plástico, me va haciendo que el material cambie su estructura cristalina, sus campos cristalinos disminuyen, se va haciendo más amorfo. Eso significa también que entonces la cobertura va dejando pasar más los rayos UV. Por eso sí es importante reciclar, pero no perder las propiedades mecánicas. Acuérdense que la gente está comprando esto como una especie de sombra también. Entonces, yo no puedo decir, no, hombre, vamos a reciclar todo y te va a volver a funcionar igual. No es cierto. El material
va a dejar pasar más luz solar. Entonces, por eso es importante este estudio, para ver hasta cuánto porcentaje de material usado puedo agregar en estas matrices de plástico, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante que les digo, los campos cristalinos que están relacionados con la entalpía, ¿sí? Están modificados. Yo voy perdiendo cristalinidad. Conforme el material es más cristalino, es más resistente, y lo vamos a ver ahorita con las propiedades mecánicas. Entonces, definitivamente, el material que es virgen, que es este de 0%, tiene más campos cristalinos, deja pasar menos la luz solar y es más resistente. ¿Qué sucede? Conforme yo voy metiendo material ya usado, pues el plástico se vuelve más, como un poco más, como si fuera elastomérico, o sea, un poco, cuando llegue el aire se va a deformar, no se va a romper, pero sí se va a deformar más, ¿sí? Que el que es virgen también, y pues va a dejar pasar más luz solar. Bueno, aquí enseguida vienen los resultados de lo que es las propiedades mecánicas. Este es el esfuerzo máximo promedio, dependiendo del porcentaje de material usado que se añadió a la placa. Aquí tenemos en el eje de las X 10, 20, 30 del porcentaje de material reciclado que se le iba usando. Bueno, material usado, mejor dicho. Y este es la cantidad o el porcentaje de esfuerzo promedio, ¿sí? Entonces vemos que el material virgen, pues como es de esperar, tiene un esfuerzo que es la referencia, ¿sí? Y conforme vamos adicionando el material usado, vamos teniendo diferentes esfuerzos. Aquí vemos, por ejemplo, algo interesante, que cuando nosotros le ponemos de 10 o 20% de material usado, todavía tenemos un esfuerzo promedio muy aceptable y que hasta está un poco encima o por encima de lo que es el material virgen. Sin embargo, conforme vamos agregando más material usado, esto decae, ¿sí? Y bueno, luego ya al final, muy al final, el del 100% vuelve a ponerse un poco arriba, pero definitivamente la referencia aceptable es este de 500 y, bueno, este valor, ¿sí? Y podríamos decir con esto que sería conveniente reciclar nada más poniendo un 20% de material usado. Bueno, vamos a ver qué sucede con el promedio del por ciento de la extensión promedio. Otra vez, o sea, es qué tanto se elonga el material, ¿sí? ¿Qué tanto puede extenderse antes de romperse? Bueno, el material usado, el material virgen, como es más resistente, es más rígido, no se extiende mucho, no se elonga, pero conforme vamos otra vez agregando material usado, podemos ver que puede elongarse más, y esto vemos otra vez que hasta 20% está bien. ¿Por qué no tomar el de 50% que se elonga lo más, se extiende lo más? Porque al máximo. Porque otra vez, no necesitamos que esto se vuelva como una especie de globo, ¿sí? Que llegue el aire y empiece a hacerse bombas así, globo, como si fuera un globo aerostático. De hecho, puede haber tanto aire ahí que hasta así se venza la estructura y se vaya volando la estructura completa. Entonces, también esto es importante. Necesitamos que cuando haya viento no ofrezca una resistencia tal que al final se fracture, no. Necesitamos que pueda elongarse el material, pero no tanto como para que se formen bolsas. Por eso otra vez decimos que hasta 20% estaría bien. En cuanto al módulo de Young, vemos algo que se ratifica o nos comprueba, o cómo les diré, es como una reivindicación, ¿sí? O sea, esto suma a la conclusión de que el material que es virgen, que no tiene nada de material usado, es más resistente, ¿sí? Entonces es más resistente porque tiene más campos cristalinos, y lo vemos aquí en este punto, que fue prácticamente el máximo. Después, cuando nosotros agregamos 10 y 20, empieza a disminuir esa resistencia y nos habla de que empezamos a perder esos campos cristalinos. El material se vuelve más amorfo, deja pasar más la luz solar, y entonces, pues eso no es muy bueno. Pero todavía 30 se empieza a recuperar, y luego ya después tenemos algunos otros valores que realmente, por ejemplo, ¿qué es este valor? 70, tenemos un valor alto para lo que es el módulo de Young, pero no lo vamos a recomendar, no vamos a recomendar que se recicle
con un 70% de material usado, porque vimos en los otros casos que perdemos mucha rigidez, que empieza a haber más elongación y definitivamente lo que sí se fue notando y observando es que entre más material usado empleamos, pues nuestras placas vienen a ser más heterogéneas. Entonces, no podemos arriesgarnos a recomendarle, aunque tenemos estos datos aquí, a los recicladores de que sí mezclen hasta el 70%, ¿no? Definitivamente no. Fíjense, cuando tenemos el 100%, módulo de Young baja, ¿sí? Considerablemente con respecto a el valor que tenemos acá en el material virgen, ¿sí? Fíjense, material virgen cómo está acá, entre como unos 36, algo así, de esos son kilopascales, y acá tenemos ya un valor bajo, ¿sí? Entonces, eh, por todas estas pruebas mecánicas, lo que nosotros podemos recomendar es que máximo, máximo se pueda reutilizar el 20%, ¿sí? No más. Bueno, como conclusiones tenemos que las condiciones para preparar las placas, porque eso también tuvimos que estar midiendo, ¿no? A pruebas y ensayos, errores, qué temperatura, qué tiempo y qué presión se tenía que aplicar sobre las placas para poder obtener unas placas lo más homogéneas posible, fueron las siguientes. O sea, las condiciones para preparar estas placas fueron, pues, 90 gramos de material a 220 grados centígrados, 35 minutos. Y fíjense, casualmente, que hay algo muy interesante también. Cuando se trataba de material virgen, se tenía 35 minutos, ¿sí? Pero ya para fundir toda la placa, todo el material. Pero cuando se trabajaba con material ya usado, solo se necesitaban 25 minutos. Esto nos habla nuevamente de cómo el material virgen tiene mayores campos cristalinos. El material está más, las moléculas están más ordenadas, esto le da mayor rigidez a la placa, bueno, al polímero virgen, ¿sí? En cambio, ya el polímero usado tenía más campos amorfos, le da menor rigidez. Acuérdense, nos deja pasar más la luz y pues necesitamos menos tiempo para poderlo fundir. Entonces aquí tenemos, estas fueron las condiciones que se observaron que eran las más adecuadas para poder formar las placas. Entonces aquí ya está un método, ¿no? Un método físico para poder reciclar ese material. Después, proponemos que la combinación más cercana al desempeño de propiedades mecánicas del material virgen son entre 10 y 20%. Entonces, podemos reciclar el material usado, ¿sí? Nada más que lo tenemos que mezclar con polímero virgen, nada más en una proporción de 10 y 20%. Esto, de todas maneras, es un muy buen resultado porque normalmente en los plásticos a veces decimos que solo podemos agregar un 1%, 2%, ¿sí? Entonces, este 10 y 20% pues es muy bueno. Podríamos abatir el costo del material nuevo y además si nos dedicáramos a reciclar de lleno esto, pues por lo menos 20% de las toneladas que se importan ya no se importarían desde Israel, o sea, tendríamos una disminución de costos por importación, por traslado y todo lo que implica comprarle a Israel ese material, ¿sí? Traerlo hasta acá. Y luego para que quede abandonado en el suelo, ¿sí? Como basura, no está bien. Ese material se lava, se tritura y se puede volver a usar. En la recicladora lo que hacen, en la que ya está en Irapuato, es que forman pellets, o sea que hay un extrusor, entonces este material se puede usar así, se podría mezclar material usado, material nuevo, hacer los pellets y que eso sirva de materia prima para volver a formar todos los kilómetros de cobertura, ¿sí? Bueno, a través del espectro infrarrojo se comprueba que sí se trata de polietileno y también se puede observar cómo sí hay cambios químicos en la estructura del polímero conforme se va exponiendo el material a la intemperie, ¿sí? O conforme se va empleando el material usado. Y bueno, a través del estudio de calorimetría se muestra cómo el sol y el viento, los químicos van envejeciendo la cobertura de polietileno, cambiando
la cantidad de campos cristalinos y pues repercutiendo en sus propiedades de resistencia, por ejemplo, lo que nos implica el módulo de Young, ¿sí? Pero eh, ahora sí que esto no es para que nos dé tristeza, ¿no? Al contrario, o sea, podemos ver que efectivamente estamos conscientes de que hay cierta merma en en la calidad, ¿no? O sea, el polímero usado sí tiene una calidad y unas propiedades mecánicas diferentes, pero si lo mezclamos hasta un 20% con material virgen, podemos tener un buen desempeño mecánico, ¿sí? Entonces, de hecho, este polímero se puede deformar más, pero se puede fracturar menos. Bueno, pues aquí muestro yo la bibliografía y no me queda más que agradecerles su atención y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estoy a sus órdenes. Doctora, al contrario, muchas gracias por su intervención. Y sí tenemos 3 preguntas para que nos haga favor de contestarlas. Se las voy a leer. Muy bien. Sí, la primera, ¿esta técnica que nos menciona se puede usar con otro tipo de agroplásticos? Sí, prácticamente esta es una ventaja muy interesante del reciclaje físico, que prácticamente todos los plásticos que tenemos en la vida diaria y estos de los agroplásticos se pueden reciclar por esta vía del reciclaje físico. Sí, por ejemplo, la misma colcha, que les digo el acolchado, igual lo podemos tomar, triturar, fundir y formar ya formar el acolchado como tal sí va a ser más difícil, pero lo podemos usar de rellenos, lo podemos usar sí, como carga para otras matrices de plásticos. Sí, el físico se aplica prácticamente a todos los plásticos. Muy bien. Doctora, ¿el poliéster de invernadero se podrá utilizar en otra aplicación? Sí, también. En especial como la cobertura, que es puro polietileno, que son poliésteres, sí, se puede usar, me atrevo a decir que podríamos hacer o bolsas de la basura o hasta una blusa nueva, sí, porque es poliéster, son cadenas de poliésteres y se pueden, con un tratamiento químico adecuado, se pueden usar para hacernos una blusa de poliéster o bolsas o tapiz para un mueble, ¿no? Los muebles de los, de los sillones de la sala, muchos son a base de poliéster. Sí, sí se puede. Muy bien. Bueno, y ahora con esto, ¿qué ventajas tendría el usar el material reciclado? Una de las ventajas es que ya no tendríamos que importarlo. Hagan de cuenta que en vez de comprar puro material nuevo, si nosotros tuviéramos aquí ya la recicladora, podríamos, ya no tendríamos que importarlo, eso ya los mismos, la gente que se dedica al agro podría comprarnos a nosotros este material que fuera de 20% material usado y material virgen. Claro, implicaría que nosotros hiciéramos el material aquí, pero podríamos, como es usado, venderlo más barato que el material virgen. Esa es una. La otra es que ese plástico luego queda ahí hecho así bolas sobre el suelo de los campos. Entonces, sí, eso en vez de estar ahí causando fauna nociva o, por ejemplo, si se llega a quemar, causando compuestos orgánicos volátiles que muchos luego llegan a ser hasta cancerígenos, miren, iría la empresa, recuperaría todo eso, lo trabajamos y podemos usar o sea, volverlo a usar en el agro o, ¿por qué no?, usarlo para hacer otros materiales. Entonces, sí tendría ventaja a nivel ecológico y a nivel económico, porque pues si yo fuera un productor o que tuviera así, imagínense que tuviera unas 50 cabezas de ganado, pues podría ir a comprar la cobertura a un costo menor. Y aquí en México, no esperar a que de Israel llegue a precios de dólares y demás. Luego en las aduanas las cosas duran mucho tiempo y hay que ir a tramitar que salgan del recinto aduanal también. Es cierto. Laura Tobar nos pregunta, ¿qué tan complicado considera que sería el llevar a la práctica esta metodología de reciclaje? Pues miren, sumando esfuerzos, por ejemplo, porque partiendo desde cero, ¿verdad? Se podría buscar un financiamiento y ahora el gobierno de los estados tienen esos apoyos, también el gobierno federal. Entonces, tratar de buscar un financiamiento, hablar con también con los agricultores,
hay asociaciones de agricultores y hay algunos agricultores muy fuertes con márgenes de ganancia muy grandes. Entonces, Sí. hablando con ellos, se podría juntar un recurso y pues eso ya teniendo el recurso, el terreno, no es difícil porque lo que se necesita solamente es a nivel industrial, un lugar donde se pueda lavar el polímero, una cortadora, una trituradora y un extrusor, por ejemplo. Teniendo el extrusor se pueden hacer los pellets y ya esos pellets, tan solo esos pellets ya se pueden vender para diferentes aplicaciones. Los que hacen bolsas de plástico, los que hacen lonas, en fin, o si no otra vez para hacer este tipo de coberturas. Claro, si quisiéramos hacer la empresa completa, pues sí tendríamos que invertir también en la maquinaria que nos hace la cobertura por kilómetros, ¿no? No es lo mismo hacerla en bolsitas que ya una línea de plástico muy larga, ¿no? Pero sí se puede, o sea, al final la maquinaria tampoco, por ejemplo, no usa radiactividad ni nada, o sea, son equipos por ejemplo, un extrusor a nivel industrial puede costar 200,000 pesos, la cortadora 100,000, ¿sí? O sea, ya con una inversión, no sé, de unos 3 millones o algo así, se pudiera echar a andar una planta, primero a una pequeña escala y luego ya mayor, ¿no? Pero sí, tampoco es una inversión tan grande como otros procesos que sí son muy sofisticados y que pues no, o sea, se necesita mucho dinero. Sí sería factible, no sería nada ni muy caro ni que no se pudiera hacer, ¿sí? Muy bien. Pues doctor, ¿algún comentario final que nos quiera dejar? Pues nada más felicitarlos a ustedes porque a través de este medio pues llegamos a más personas y pues divulgamos la ciencia y pues inspiramos a gente, ¿no? Yo creo que hasta tal vez alguien que quiera invertir o que por lo menos llevarse la tarea de ya no mandar el plástico a la basura. Eso, Okay. ya, tan solo. Mil gracias por la oportunidad. Al contrario, doctora, gracias que está de nueva cuenta con nosotros, que sigue participando en este programa y esperemos verla por aquí pronto con otra charla. Muy Hasta bien, luego. pues muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.